viernes que viene a la misma hora, y ya la semana que viene sí, la idea es poder trabajar como esta dimensión de intersecciones entre arte y salud mental. Y ahí vamos a contar con la participación, bueno, de la doctora Mónica Yuste, que ella estudió uno de los teatrantes muy importantes acá de Jujuy, Estopiñán, que yo no sé el nombre de Estopiñán, que trabaja justamente, digamos, el teatro como una práctica terapéutica, y es un pensador y un práctico, digamos, acá de Jujuy. También nos va a acompañar Sonia Basualdo, que es terapista ocupacional y que ella coordina el colectivo Crisálida, que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tiene una colectiva de usuarios y usuarias de salud mental y trabajan justamente dispositivos todos artísticos. Y en tercer lugar va a estar también Agustín Orquera, que es una compañera licenciada en Artes Dramáticas aquí de Jujuy, que viene trabajando con una fundación que se llama Crear Vale la Pena, que ha trabajado en distintos espacios, con justamente todo lo que tiene que ver con técnicas lúdicas a nivel comunitario, con adolescentes, y actualmente están muy enfocados con el trabajo desde el arte, bueno, en materia de salud mental, ¿no? Pero la idea es mostrar cómo la salud mental, bueno, es un eje transversal que se enlaza, que se articula perfectamente, digamos, con lo que tiene que ver con las distintas expresiones artísticas, y cómo, digamos, esas prácticas, bueno, nos interpelan a nosotros como profesionales o trabajadores del campo, pero también son herramientas como muy interesantes y muy potentes a la hora de intervenir en los distintos territorios en los que nos encontramos y vamos transitando, ¿no? Eh, bueno, esos son los... Lo que se viene. Lo que se viene la semana próxima. Bueno, a ver qué dice Iago. Muy interesante, aprovecho para saludarlas. No sé quién habla. Cecilia Cuba, perdón, me enganché con el número de teléfono directamente, no podía entrar con la compu. Hola están? Cecilia, bienvenida. Muchas gracias, muy interesante todo lo que trae Cecilia. ¿Querés que arranquemos, Cele, y le damos tiempo a Iago? Yo digo de ir arrancando si les parece bien. Claro, Bueno. claro. Sí, hasta tanto la otra persona organiza sus cosas, a ver si se puede conectar. Perfecto. Bueno, yo los presento. Yo voy a presentar esta actividad en nombre del Colegio de Psicólogos. Fue una propuesta de Celeste, poder articular, poder hablar sobre la ley de salud mental, 10 años de su implementación, de su sanción en realidad. Y bueno, desde el colegio siempre la política nuestra es tener también las puertas abiertas para todas las iniciativas de los colegas que deseen realizar alguna actividad de formación, que deseen realizar alguna actividad de profesionalización de nuestra práctica, y qué mejor oportunidad que hablar de la ley de salud mental. Mi nombre es Carolina Toconaz, yo soy secretaria del Consejo Directivo, hablo en nombre del Consejo Directivo, le doy las gracias a Celeste por haber tenido esta iniciativa, por haberse tomado el trabajo de armarlo, y bueno, le doy el paso a ella, que va a ser la que va a coordinar esta actividad. Gracias, Celeste. No, gracias, Caro. Bueno, yo había preparado como algunas palabras de apertura, como de presentación, un poco la propuesta, que es algo de lo que ya les vengo diciendo. Nos parecía interesante, bueno, ahora todavía Yago no llegó, pero bueno, a 10 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, digamos, poder arrancar como con cierta historización, ¿no? Y entender que el campo de la salud mental es un campo de lucha, y cuando decimos campo de lucha, decimos que distintos intereses en pugna, y entre esos intereses, digamos, hay algunos que representan el viejo paradigma, el paradigma que sigue sosteniendo no solo el encierro manicomial como una práctica terapéutica, sino que también la medicalización de la vida cotidiana. Entonces consideramos que a 10 años, digamos, de la sanción de esta herramienta, que en realidad no es que nace de un raviol, sino que viene a recuperar luchas históricas en el campo, digamos, en la Argentina, y no solo en la Argentina, sino también a nivel latinoamericano y a nivel internacional, ¿no? Entonces nos parecía que era un momento para celebrar y, bueno, encontrarnos con algunas compañeras, compañeros y demás de distintas latitudes, y bueno, y poder compartir un momento así como de reflexión, sentipensante y de encuentro, básicamente. Entonces vamos a invertir el orden de cómo habíamos pensado este encuentro. Vamos a arrancar con María Laura Lerma,
que es también colega de la ciudad de Humahuaca. Ella trabaja en el hospital, y como les venía diciendo, también es una artista, ¿no? Y no solo es una artista desde las letras, sino también desde las danzas y desde la música. Y me parecía importante, digamos, contar con ella, que nos invite justamente con sus reflexiones, con su arte, en esta interpelación permanente, porque además ella es una activista en el campo de los derechos humanos, particularmente en la salud mental, pero también en relación a los feminismos, ¿no? Y me parece que ese espíritu potente que habla del compromiso con las realidades en las cuales nos toca intervenir, bueno, es un baluarte, es una dimensión muy importante para ser remarcada y subrayada cuando pensamos en los avances de la Ley Nacional de Salud Mental. Ella nos trae una intervención artística que ahora les vamos a compartir, y está acompañada por Mariela Cazón y Alexis Méndez, que son dos bailarines también de Humahuaca. Y ahora le paso la palabra a María Laura. Bueno, buenas tardes a todos. Teles, muchas gracias por la invitación, y ahora que te escucho, me recuerdo hace 12, 13 años, cuando en la posta de Hornillos en tu casa nos juntábamos a empezar a discutir estas cuestiones, ¿no? En esa época de ese auge de lo comunitario, donde, bueno, empezábamos a compartir sentipensares y toda esta coyuntura, ¿no? De lo político y lo social en la salud mental, ¿no? De por qué no tener esa perspectiva. Así que, bueno, saludos a todos también, al colegio, y bueno, y esta invitación me pareció súper innovadora, acepté así a ciegas, porque últimamente en esta lucha que dice la CELES, que es la salud mental, en la lucha de este campo, con el arte, con la escritura, pero con la danza también, con la corporalidad también, he aprendido a luchar y a resistir también, y mucha gente lo hace, muchos pueblos y muchos grupos lo hacen, ¿no? Hoy decimos, y estamos celebrando desde diciembre, la ley por la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué nos marca esta ley? Que el cuerpo es un territorio, la corporalidad es política, el movimiento es político, ¿no? Movernos, hablar desde el lenguaje del cuerpo es político. Entonces, la danza, las artes, la música, no es un como sí, no es una decoración, no es un adorno. De hecho, la ley de salud mental lo trabaja como un dispositivo, como un discurso en sí mismo, con contenido, ¿no? No como en otros espacios o anteriormente seguimos como intentando interpelar este lugar que se le pone a las artes, esta depositación, ¿no? De adorno, de estética, y es estructural, ¿no? Entonces, por eso acepté, digamos, también esta iniciativa para poder aportar desde estos lenguajes la lucha en el campo de la salud mental, ¿no? Y celebrar 10 años de una ley que también es el derecho a decidir de la persona padeciente. También fue un antes y un después para que la persona padeciente decida sobre su cuerpo, decida sobre su vida, decida con su padecimiento, ¿no? Me parece que eso fue como el antes y el después, pasar de objeto a un sujeto que, padeciente o no, existe y está siendo. Así que, bueno, un poquito de eso, compartirles una producción que, bueno, la orienta y la produce Mariela Cazón, que es una referente de la danza de la Quebrada y en Jujuy, con quien me he formado también. Y bueno, bailamos con Alexis Méndez, un cumpa también de la sociedad diversa de la Quebrada, y hemos querido mostrarles un poco cómo es esta lucha en la salud mental, esta insistencia por estar siendo con el padecimiento, por existir desde ahí, ¿no? Y no quiero adelantarlo para que lo compartamos y después lo podamos socializar y comentar un poquito. Bueno, pongo el video entonces. Bueno.
cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me refugia en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de feria, una costa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La cal reseca, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual. La gloria en zapatillas, el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar para qué vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Esa. Está buenísimo. Genial, muy lindo. Hola, Yago. Hola, ¿Cómo andás? ahora sí, por fin. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Che, invertimos el orden, así que compartimos recién una performática danzante muy bonita acá que hizo María Laura con otros compañeros de Humahuaca. Así que después te pasamos la palabra. No sé si Ningún llegaste a problema. ver, si llegaste a ver algo del video. Alcancé a ver algo al final, sí, recién. Fue muy interesante. No sé si tienen ganas de compartir alguna afectación, alguna idea, reflexión con respecto a lo que compartió María Laura. Nos pareció, si quieren les comparto un poquito como para... La idea es no interpretar, sino es justamente dejarse atravesar por el arte, ¿no? Sabemos que es un lenguaje que nos atraviesa y que nos tiene que dejar impactar, ¿no? Quisimos bailar con nuestras sombras, ¿sí? Por eso la frase de Jung al último, ¿no? De esto de la ley nos viene a echar luz y nos viene a apropiar de nuestras propias sombras, ¿no? Viene a ser consciente estas tramas vinculantes que tenemos con lo que no queremos ver, con lo que queremos excluir. Entonces
la ley de salud mental es totalmente política porque es inclusiva y trabaja con la identidad. Entonces nos parecía importante poder danzar con nuestras sombras, con esas proyecciones también, y bueno, un poco de jugar con esto de la lucha, pero también al último la integración y la reconciliación, ¿no? De esa sombra o de ese padecimiento, que en vez de que me persigue, convivir con él, convivir con estos fantasmas también, ¿no? Así que bueno, esa fue un poquito la intención, pero también, bueno, elegimos no casual la canción del témpano, que habla de no resignarse, ¿no? De esto de resistir desde los subsuelos de la conciencia americana, como lo venimos haciendo hace 500 años también. Me pareció como importante para la época, una época que nos dice que hay que resignarse, una época de desmantelamiento de la seguridad, de la protección, ¿no? Entonces nos pareció importante una letra que tenga fuerza. Así que bueno, hola Yago, Hola, mucho ¿qué tal? gusto. Igualmente. Un poquito del arte político y bueno, que aporte un poco. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga ganas de compartir alguna apreciación? La idea es que sea un encuentro dialogado y de intercambio permanente, así que a lo mejor, digamos, con posterioridad, a medida que lo escuchemos a Yago, hay cuestiones también que resuenan de esta apuesta, la podemos traer luego. ¿Vos querés decir algo, Ethel? Sí, la verdad que emocionante, ¿no? Esa expresión, ese cuerpo, estos cuerpos puestos, ¿no? En ese lenguaje tan contundente, ¿no? De poder expresarse políticamente, como decía recién la María Laura, con esa contundencia, precioso, precioso, realmente. Muchas Los gracias. otros lenguajes, ¿no? Que también nos propone la ley, ¿no? La posibilidad de expresar los padecimientos, poder contundentemente posicionarnos sobre ese derecho de las personas, ¿no? Con situaciones de tanta vulnerabilidad y vulnerados fundamentalmente, ¿no? Como por ahí también hasta restringido de la posibilidad de expresar. Entonces me pareció preciosa no solamente la apuesta, sino la letra de esa música, ese paisaje precioso de nuestro Jujuy tan querido. Así que muy emotivo realmente. Gracias, Ethel. Sí, muy interesante, la verdad. A mí lo que me transmite es fuerza, ¿no? De poder integrarnos al contexto, al lugar, a la geografía, con nuestras sombras, ¿no? Y me parece que la ley viene a traer algo de esto, de poder recuperar y revalorizar la psicodiversidad, ¿no? Como también una dimensión que nutre las democracias, ¿no? que nutre esa riqueza, digamos, de lo diverso en todas sus formas. Un poco... Y no es sin sí. cuerpo que se sale, ¿no? Hay una intención, no es sin cuerpo que se sale, el cuerpo es una lucha también. Entonces, por eso también al principio había como una dificultad al poder salir de la casa también, ¿no? Esos muros, la manicomialización, ¿no? Esos muros que también nos atan, que son los muros mentales de hoy la sociedad, con respecto a los padecimientos mentales, a la medicalización. Entonces creo que no es, lo vuelvo a repetir, sin cuerpo también actuante y sin cuerpo, digamos, real que se tiene que salir. Entonces algo de esta locura, algo de estos síntomas, nos están diciendo algo, ¿no? Están rompiendo estructuras viejas, están rompiendo murallas. Tal cual, tal cual. Y por ahí esas palabras me sirven para presentarlo a Yago, un poco en esto que decíamos al inicio, ¿no? La importancia de poder historizarnos y de poder pensarnos como también formando parte de una historia que nos antecede y que no muere en nosotros, sino que va a continuar. Entonces nos parecía interesante, y aprovechando que Yago está difundiendo sus nuevos libros, que ahora los voy a nombrar,
Bueno, él fue, digamos, el primer director nacional de salud mental y adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, digamos, a partir justamente de la cocina, de todo lo que fue ese proceso de parición, ¿no?, de esta ley. Y un poco nos resultaba interesante esto, poder escucharlo y sobre todo en sus reflexiones más de la experiencia, ¿no? Se me ocurrió a mí como nada, de la vibración, de lo que se vibraba, ¿no? Porque lo cierto es que se han dado pasos adelante, pero quizás no todos los pasos que hubiéramos deseado en estos 10 años, y yo tengo la impresión de que hay algo de ese espíritu colectivo, de esos sueños que están así, que los podemos agarrar, ¿no? De esta dimensión de estar haciendo historia, que creo que es importante como poder comenzar a recuperar. Entonces, la excusa es que Yago pueda presentarnos hoy sus 2 libros, que son 2 tomos, que se llama Inclusión Mental hacia la democratización de saberes, a 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental, de la colección Textos Universitarios de Copalqui Editorial. Me imagino que después Yago va a ir linkear para que los que tengamos ganas de comprar los textos, bueno, podamos hacerlo, porque creo que no están en las librerías, ¿no, Yago? No sé cómo es eso. Así que bueno, te dejo la palabra. Bueno, gracias. No, yo digo, Eh, sí, con relax, con relax. bueno, bueno, yo primero, ya que vamos a hacer un conversatorio, quiero, desde ese marco dialogal, agradecer la invitación, que me hicieran a participar de esto. Yo me encuentro ahora viviendo en Río Negro, pero cada vez que he podido me he acercado, me encanta Jujuy, no solo por los que sería la ruta turística de San Salvador hacia La Quiaca, o sea, Pulvamarca, Tilcara, todo eso, sino también yendo para el lado de Salta, yendo para el lado de la cordillera, y he estado muchas veces en Jujuy, también como director de salud mental. Recuerdo que incluso antes, en el año 2006, hicimos un encuentro regional. Ustedes eran muy chiquitas seguramente y aún irían al secundario o a la primaria. Pero yo en el 2006 ya andaba por allá. Hicimos ahí un coloquio regional de salud mental, justicia y derechos humanos en la capital, ya difundiendo la necesidad de tener un proyecto de ley. Entonces, recuerdo que ese fue el primer coloquio que hicimos, que era un colegio NOA, porque juntábamos provincias, agrupamos, porque no podíamos hacer un coloquio por cada provincia, entonces las agrupamos por regiones. Y recuerdo desde esa época estar al menos 1 o 2 veces por año. Yo me acercaba a Jujuy, a veces haciendo un salto en Salta y a veces yendo directamente. Y desde entonces tengo como un vínculo muy afectivo con el lugar, me encanta, y he llevado a mi familia también muchas veces. No he logrado el mismo éxito, digamos, pero bueno, en principio lo he intentado. Y en lo que respecta a lo que estaban diciendo recién, efectivamente, si yo tuviera que decir en este momento en qué estamos respecto a la instancia política de implementación de la ley nacional, creo que estamos en un punto de inflexión en cuanto a la necesidad que nos tenemos que dar de repensar la estrategia de implementación. Y para eso yo me quiero remontar a cuál fue la estrategia que vivencialmente les puedo contar respecto de la sanción de la ley. El proceso que llegó hasta la sanción de la ley fue un proceso colectivo. Nosotros no éramos ni una vanguardia, ni éramos no éramos próceres, nada. Yo era un pibe de Río Negro, de 30 y pico años, que trabajaba en Capital, y trabajaba en Capital Federal porque trabajaba en la universidad, no porque estuviera insertado políticamente desde un punto de vista partidario o lo que fuere. Era un técnico que trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos, y desde ese lugar, junto con otros que estaban o también con un mismo perfil técnico como el que yo estoy describiendo para mi persona, armamos lo que en ese momento llamamos una mesa intersectorial.
Esa mesa intersectorial, cierto es que la promovió un abogado que trabajaba en la Corte Suprema de Justicia asesorando en temas de salud mental, que se llama Alfredo Kraut. Alfredo participa en este libro que citó recién Celeste. Y él asesoraba en ese momento a quien era el presidente de la Corte de ese momento, que era Lorenzetti. Y Alfredo nos juntó a un grupo de personas, lo hizo ir a Hugo Cohen, que trabajaba en la OPS, lo hizo ir a quien en ese momento coordinaba el equipo del INADI, a quien coordinaba el equipo del CELS, siempre de salud mental, ¿no? A nosotros de la Secretaría de Derechos Humanos, invitó al Ministerio de Salud, que fue en ese momento, no era una dirección nacional, sino que se llamaba Unidad Coordinadora de Comportamiento Saludable, así se llamaba. Y así de otros organismos, principalmente del Estado. Y así se conformó en el año 2006 una especie de mesa intersectorial de debate que rápidamente se planteó dos cosas. La necesidad de aplicar lo que se había trabajado en los encuentros internacionales, sobre todo Alma Ata en lo que respecta a atención primaria de la salud, y el encuentro de 1990 de salud mental, que organizó la OPS y que estableció la necesidad de superar la instancia manicomial, y que se llama Caracas, Declaración de Caracas, y a partir de ahí entonces empezamos a funcionar intentando juntar fuerzas. Entonces convocamos a las organizaciones de familiares que existían en ese momento, que eran muy poquitas y de una organización muy precaria, las apoyamos para que se extendieran nacionalmente. También convocamos organismos de derechos humanos, convocamos a las direcciones provinciales de salud mental que pudieran acercarse, y nos empezamos a reunir una vez por mes. Se presentaron dos proyectos de ley, uno lo presentó en ese momento una diputada nacional que era psicóloga, que era Marta de Brasi, que además, y no es casualidad, era esposa de Armando Bauleo, que había participado activamente de la reforma italiana. Armando Bauleo era un grupalista de los que quedaban vivos en ese momento, pues falleció, de los más famosos, un discípulo directo de Pillon Rivière, que había trabajado en la reforma psiquiátrica que había establecido Pillon Rivière también aquí en Argentina, en los años 50, los años 40 y 50, en los albores de la creación de su escuela de psicología social. Bueno, entonces Marta de Brasi presentó un proyecto, siendo una diputada de un espacio ultra minoritario que era un partido político cuya cabeza era Pino Solanas, y era un partido de izquierda en la ciudad de Buenos Aires. Ese proyecto no tuvo curso, aún contando con algunos apoyos importantes, no tuvo curso por esta misma razón de la que les hablo. Y otro proyecto lo presentó una senadora, que se llamaba Marita Perceval, y que presentó un proyecto que era algo así como como una declaración de principios, como, bueno, estaría bueno que la salud mental, o sea, era todo un proyecto de declaración de principios, pero que no incluía, tal como es nuestra ley ahora, una serie de normas, dispositivos y fundamentos, por ejemplo, el órgano de revisión, por ejemplo, el establecimiento de un presupuesto, la limitación de las internaciones, todo eso no estaba, era solo una ley general. Tampoco tuvo curso el proyecto de Marita Perceval. Que no tuvo curso, les quiero decir que ni siquiera se trató en las comisiones de salud de sus respectivos centros legislativos, o sea, ni el diputado ni el senador. Ni siquiera eso, ni siquiera pasó por la comisión de debate interna de salud. Ahí fue que cuando vimos que esto se empantanaba, ahí fue que organizamos los encuentros regionales de lo que les hablo, juntamos mucha fuerza también entonces en cada uno de los encuentros regionales, sumamos a las provincias, y al año siguiente otro diputado no presenta un proyecto, sino un anteproyecto para ser engrosado, debatido. Se lleva a la mesa federal ese proyecto, el diputado que lo presenta era Leonardo Borbax, que es el proyecto que hace punto inicial a lo que hoy es la ley. Se suman rápidamente otros diputados. Leonardo Borbax tenía
y tiene una gran habilidad para dialogar, para consensuar, para sumar, y logra rápidamente que diputados de las distintas bancadas e integrantes de la Comisión de Salud sumen a ese proyecto. Este es algo así como los albores, el protoinicio de ese proyecto de ley. Leonardo lo eleva a la Mesa Federal para que emita un dictamen o una opinión, y la Mesa Federal transfiere distintas partes, como que desglosa esa ley en pedazos, y la transfiere a los organismos específicos que tenían que ver con eso. Por decir, el capítulo de los derechos, que hoy es el artículo 7 de la ley, se lo pasa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El capítulo de la organización de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, se lo asignamos al Ministerio de Salud. El capítulo, y así sucesivamente. Ahí es cuando la OPS señala que debiera existir un órgano de revisión, y entonces se organiza toda una serie de actividades y eventos para explicar qué es eso, porque era algo absolutamente desconocido en ese momento. Tiene un tipo de la OPS que es más capaz, que es abogado. Hacemos un evento en Buenos Aires, vienen todas las provincias a ese evento, y Javier Vázquez está 2 días ahí hablando del órgano de revisión, y se incorpora un capítulo sobre el órgano de revisión que escribimos entre el equipo de asesores de Leonardo Gorbax y algunos que ayudamos, y así se fue como engrosando ese proyecto. El proyecto que termina siendo ley, por lo tanto, y que se aprueba en la Cámara de Diputados en el 2009, es mucho más desarrollado, engrosado y complejizado que ese proyecto inaugural, inicial, que presenta Leo a inicio del 2008. Pero esto no es el asunto. El asunto que yo les quiero señalar, o no es el centro de lo que les quiero marcar. Lo que les quiero marcar es que el proceso que lleva a que ese proyecto se trate en diputados tiene 2 fuentes. Una es este contexto interno de lo que llamaríamos el campo de la salud mental, o al menos así lo ha denominado, por ejemplo, Emiliano Galende, que también estaba participando de esto como asesor. Esto es parte de nuestro campo interno, pero nosotros no teníamos que conseguir adhesión de nuestro campo interno solamente, digamos. Lo difícil era conseguir adhesión del exterior a ese campo, digamos. Entonces, aquí es donde opera un contexto general que a mí me interesa señalar, y es el marco general cultural y político que se daba entre el año 2008, 2009, 2010, para que emergiera un proyecto de ley con enfoque de derechos. Y es todas las otras leyes que en ese momento se estaban debatiendo, sancionando, reglamentando. Ustedes recuerden que en el 2006 sale la ley de niñas, niños y adolescentes, en el 2007-2008 la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley la nueva ley de adopción que reforma la vetusta ley anterior, que era una ley que había sido producida en una dictadura, y así sucesivamente, reformas del Código Civil, varias, tendientes a la aceptación de las diversidades de todo tipo, sexuales y de identidad de género también, las reformas que se venían dando en el tema de discapacidad y que termina con la sanción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad como ley, es decir, que termina con estableciendo como ley la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se le encendió el micrófono a Marisa. Bueno, ahí va, sí. Entonces, en este sentido, yo lo que quiero señalar es que eso se da en un marco, digamos. La ley de salud mental tenía ese contexto general de un trabajo legislativo de introducción del enfoque de derechos. Y en segundo lugar, tenía un marco cultural más amplio aún a ese, y eran los juicios por la verdad, la memoria y la justicia, es decir, los juicios de condena de las personas que habían participado, civiles, ya no militares, civiles que habían participado en la última dictadura militar. Y esto también era parte del asunto, porque cualquier ley de enfoque de derechos tenía como telón de fondo que estaban siendo juzgadas las personas que habían violado los derechos, los más elementales. Entonces estos derechos de segunda y tercera generación, como los que establece la Ley Nacional de Salud Mental, tenían un respaldo cultural atrás, y era que
había que respetar los derechos, porque después, en algún momento, aunque fuera 30, 40 años después, llegaba el momento de la sanción. Entonces esto también operaba, y sobre todo porque el entorno manicomial es un entorno muy coherente con el funcionamiento autoritario. Y entonces había una sincronía entre lo manicomial y los juicios por la verdad, y lo antimanicomial y la restitución de democracia en los distintos espacios. Había ahí una cuestión que se jugaba, y si ustedes observan o leen las versiones taquigráficas, es decir, las desgrabaciones o taquigráficas directamente de la discusión, tanto en la Cámara de Diputados como del Senado, las discusiones respecto de la ley, del proyecto de ley de salud mental, se van a encontrar con que todo el tiempo hay referencias a esto. Todo el tiempo. Ahora bien, todo ese contexto, digamos, hizo soporte a la discusión que en la Cámara de Diputados fue muy breve y en la Cámara de Senadores duró un año. Cuando la Cámara de Diputados empieza a tratar este proyecto, primero en comisión lo habían firmado, como dije yo antes, diputados de distintas bancadas. Pasó por la Comisión de Salud por un tubo, porque prácticamente todos los integrantes de esa comisión habían firmado el proyecto, y eso fue una idea muy astuta de Leonardo Gorbach, que era renunciar a su autoría unipersonal para hacer que todas las bancadas de la Comisión de Salud firmaran el proyecto. Y sí, después entonces se dio esta situación por la cual luego pasó a las otras comisiones y terminó bajando a la Cámara de Diputados y se aprobó. Se aprobó porque además el presidente de la Comisión de Salud era una persona muy reconocida en la Cámara de Diputados, me refiero a Juan Silvestre Benis, pero que lo conocían como el Canchi. Toda la Cámara de Diputados lo conocía como el Canchi, ¿no? Por su nombre y su apellido. Esa era su impronta, digamos, a ese nivel. Entonces, es como, como cuando hablamos de San Luis y hablamos del Adolfo, a este nivel. Entonces, en ese sentido, pasó que la Cámara de Diputados, cuando con la firma del Canchi bajó el proyecto a sesión en la Cámara de Diputados, pasó. Y pasó, ¿qué quiere decir? Que todos los diputados presentes votaron ese proyecto de ley. Todos. Los de izquierda, los de derecha, los conservadores, los progresistas, todos. Había 200 y pico diputados presentes y los 200 y pico levantaron la mano. Esto terminó después, entonces, yendo al Senado, y ahí es donde empezó la resistencia de dos fuentes de resistencia. Por un lado, los laboratorios medicinales, y por otro lado, pero en complementación, digamos, algunas, no voy a decir todas, pero sí algunas organizaciones médicas, y en particular de psiquiatras. Pero con distintos focos resistenciales desde lo argumental, digamos así. Y había tres tipos de argumentos en relación a esto que quiero señalar. Un nivel de argumento era: esto van a tirar a la gente a la calle, es decir, la experiencia norteamericana, o sea, era meter miedo con qué íbamos a hacer como en Estados Unidos, que era, se cierran los manicomios, se tira a la gente a la calle y que se arregle. Digamos, es decir, el proyecto Reagan. Reagan cerró los manicomios, pero fue así. Y es cierto que fue así. En segundo lugar, ese era un nivel precario, pero que operaba, digamos. Entonces aparecía esta idea de que, bueno, ¿cómo íbamos a hacer para contener a las personas en la calle? Por lo cual en sí mismo era un desaguisado, o sea, en sí mismo representaba una idea difícil de defender, pero también difícil de contestar. Y por lo burda, quiero decir, es decir, ¿cómo se le contesta a alguien que dice qué van a hacer con las personas en la calle? Y nada, si no van a estar en la calle, digamos. No. Bueno, pero esto era así planteado. En segundo lugar, había un segundo nivel de argumental un poco más desarrollado, que lo que planteaba, estoy hablando en el Senado, era que la ley introducía tanto derecho a los pacientes que terminaba el paciente estando a cargo del tratamiento y que los profesionales podíamos hacer poco con eso. Era que no se le puede dar derecho a una persona que está enferma mental. Esto era algo así, ¿no? Es decir, que ella atacaba el enfoque de derechos.
Y había un tercer nivel argumental que no atacaba nada en relación a los pacientes, sino que atacaba exclusivamente el problema de los equipos, es decir, que los equipos fueran horizontales. Este tercer nivel, el de la horizontalidad de los equipos, que no está diciendo, ustedes fíjense que la ley en ningún lado dice que a tal institución la debe dirigir un psicólogo, un trabajador social, un sociólogo, un antropólogo. Lo que dice es que concursen. La ley lo que está diciendo ahí es que están en paridad para concursar, no que se reemplaza al psiquiatra por otro profesional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, no hay una cuestión de poder que se juegue. Al revés, lo que está diciendo es establecer una paridad de poder y que gane el mejor. Porque en relación a esta horizontalidad que no era aceptada, lo que no se aceptaba era en relación a la jefatura de servicios, no a la participación en el equipo. Nadie decía, está mal que haya tal o cual profesión en el equipo de salud mental. Lo que decían era, ¿quién los va a conducir? Esta era la discusión. Bien, entonces, estos eran los tres niveles de, digámoslo así, de resistencia. El primer, pero las organizaciones no se oponían a las tres cosas. Cada organización escogía alguno de estos tres niveles de resistencia como el prioritario. Entonces, por ejemplo, los laboratorios medicinales, ellos tenían la idea de que una ley de salud mental con enfoque de derecho iba a hacer que se consuma menos medicación. Eso es relativo. Si uno se fija, por ejemplo, en la reforma italiana, no está ocurriendo esto. Ocurre parcialmente. Si vamos en nuestro país, en ese momento había 9 provincias sin manicomios. No consumían menos medicación proporcionalmente a la población que tenían esas 9 provincias. Pero sí había una diferencia sustancial, y es que no se pueden hacer más experimentos en los manicomios. No se puede aplicar medicaciones clínicas experimentales si no hay manicomios. Y la ley expresamente lo prohíbe, además. Ahí sí había un problema para ellos. Y en segundo lugar había un segundo problema, y era que ellos, en la situación en la que estaban, solo tenían que convencer a los psiquiatras. Si un equipo de salud mental lo puede conducir cualquiera, entonces tienen que trabajar con todos, aún aunque no mediquen. Muchos de ustedes no serán médicos. Bueno, no medican. Aún así el laboratorio tiene que ir a ese servicio y trabajar con esa gente, aunque no medique. ¿Y cómo trabajan con quien no medica? ¿Cómo lo coercionan? ¿Cómo lo condicionan? ¿Cómo procesan la interacción laboratorio-profesional con profesionales que no necesitan ni usan ese laboratorio? Es decir, que no son coercionables por ese laboratorio. Ahí sí había un problema. Y había un tercer problema que tenían los laboratorios, y todo esto lo digo porque ellos me lo vinieron a plantear a mí. Ahora les voy a contar eso. Había un tercer problema que ellos tenían, y era que, ya conté 2, que no se podía hacer experimentación y que se les multiplicaba la cantidad de interacciones, es decir, con otros. Y había una tercera idea que ellos tenían, y era que cuando las personas están agrupadas en pocas instituciones, las manicomiales, el trabajo se simplifica. Ahora, si yo tengo tantas instituciones como hospitales generales hay en un lugar, tengo que ir a muchísimos lugares a la vez. ¿Se entiende? Es decir, pongamos Jujuy. Si Jujuy tiene 2 unidades manicomiales, yo tengo que ir a 2 instituciones. Ahora, si tengo que ir a todos los hospitales de la provincia, y se complica. Digamos. Tengo que laburar más, tengo que poner más gente. Es decir, había un problema de recursos que había que dispensar y disponer. Este era otro problema. Entonces, estos temas empiezan a emerger poco a poco. Algunos, ellos los llevan al Congreso, porque ellos se acercan al Congreso y empiezan a pedir la palabra en las reuniones de comisión que se hacían. Yo todo este proceso lo cuento en el libro como era, y cito partes y cosas, y cómo procedían y demás. Cuando nosotros estamos llegando luego de la aprobación en el año 2009 en la Cámara de Diputados, y vamos a ir al Senado, nos damos cuenta que el Ministerio de Salud no impulsaba el proyecto de ley. Entonces los autores del proyecto son los que dicen, tenemos que
lograr tener una dirección nacional fuerte que pueda al menos hacerle fuerza a las autoridades del ministerio, que son muy permeables, no fácticamente, sino potencialmente, son muy permeables, por ser todos médicos, el Ministerio de Salud, son muy permeables a las presiones de los laboratorios y de las organizaciones profesionales médicas. Entonces, nos convocan a algunas personas, que éramos 3 o 4, no más que eso, y nos dicen, hay que armar un proyecto de dirección nacional. Entonces yo me integro a esa idea, por supuesto, y empezamos a redactar un proyecto de decreto para serle entregado al jefe de gabinete, a quien habían convencido de que había que tener una dirección nacional. El jefe de gabinete en ese momento era Aníbal Fernández, pero a Aníbal Fernández no le interesaba mucho la cuestión de salud mental, o sea, no, mejor dicho, no era sensible porque no era su tema, es un tipo que es contador y abogado, digamos, no le llegaba mucho el tema. Pero sí el tema adicciones, porque lo había trabajado mucho en su gestión como intendente en Quilmes, que desde el punto de vista de la adicción es un desastre. Entonces, sí, el tema adicciones le interesaba mucho en lo que respecta a la descriminalización y en particular la despenalización. Entonces, desde ahí lo convencieron de que había que tener una dirección nacional de salud mental y adicciones. Se procede a eso, se arma un proyecto, nos juntamos en unos bares, escribimos el proyecto de creación de la dirección nacional y se lo enviamos luego de la sanción, de la media sanción, perdón, en la Cámara de Diputados y con vistas a pelear en el Senado. Bueno, le entregamos el proyecto de ley y nos vamos. La idea era que alguno de los autores del proyecto de ley, o sea, todos diputados, asumiera esa dirección nacional y quienes integrábamos esta Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos, ayudáramos como equipo técnico a quien asumiera esa función. Sucede que esto es en noviembre del 2009, viene diciembre, hay un cambio en medio término, digamos, de ese momento, como va a ser ahora en octubre de este año, sería en diciembre de este año, va a salir un grupo de diputados y senadores y va a entrar otro, los electos en octubre. Bueno, lo mismo ocurrió en ese momento, y entonces lo que pasó fue que los diputados que eran autores del proyecto de ley, o bien renovaron como diputados, o bien se volvieron a sus provincias a trabajar, en el marco de los gobiernos provinciales. Entonces cuando en febrero aparece Aníbal Fernández, lo llama y le dice, listo, logré la aprobación del proyecto, o sea, logré, quiere decir, convencí a la presidenta de crear la dirección nacional, ya va a firmar, tienen que traerme quién va a ser, digamos, porque yo no tengo idea, no sé quién va a ser, no conozco a nadie, no es mío, esto es de ustedes que armaron este proyecto de ley. Bueno, entonces se juntan los diputados y dicen, y yo me volví a Tierra del Fuego, dijo Leo, era secretario de Estado en Tierra del Fuego, secretario de Comunicación. Canchi Silvestre Beñez había vuelto a Santa Fe y estaba de asesor del ministro de Salud, era secretario de Estado también. Bueno, y así no quedó nadie, de los autores del proyecto de ley no quedó nadie, todos habían ya ubicado, digamos. Entonces vinieron a los que habíamos redactado el proyecto y dijeron, ¿quién es uno de ustedes? Nosotros salimos todos corriendo, y entonces un día me llevaron a mí, que yo me venía negando a ser director de salud mental, por la razón de que entendía, ¿por qué? Porque no es que no me gustara la idea, sino que me parecía que era imposible hacerle frente a todo esto que les hablé, de los laboratorios, las organizaciones profesionales médicas, el Ministerio de Salud mismo, que no acompañaba, no se oponía, pero no acompañaba al proyecto de ley. Entonces me parecía que poner ahí un psicólogo de 30 y pico años sin ningún respaldo, yo no era ni de ninguna agrupación política, nada, que tenía que ir alguien con espalda. Entonces yo dije, busquen a alguien de la cámpora, qué sé yo, busquen a alguien de por ahí. Nosotros vamos a acompañar. Bueno, me dijeron, sí, listo, vamos a la reunión con Aníbal. Cuando vamos a la reunión con Aníbal, me presentan como el futuro director de salud mental. Me engañaron, me llevaron engañado. Entonces, en esa reunión, va la OPS también, y lo felicita por la creación de la Dirección Nacional, porque para ellos era muy importante, para la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, porque unía el tema salud mental y adicciones, cosa que no habían logrado en ningún país de toda América Latina. En ningún país esas cosas funcionan juntas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos solo ponía plata en adicciones si era una cartera aparte, no de salud, sino vinculada a lo criminológico. ¿Se entiende? O sea, tiene que ver con las políticas de persecución
no de las adicciones, sino con las políticas de persecución del tráfico. Entonces, para perseguir el narcotráfico, ellos hacían siempre que lo que es nuestro cedronar, digamos, o sea, que las políticas de persecución de las personas con adicciones estuviera por aparte de la salud pública. Por lo tanto, todos los países hacían lo mismo, lo ponían por fuera para poder recibir guita. Bueno, el país, como ustedes saben, en ese momento era no al ARCA, etcétera, todo ese lío, entonces igual no había ninguna guita para recibir. Dijeron, sí, vamos adelante con esto, juntamos todo en salud. Bien, fenómeno. En esa reunión entonces deciden ellos que yo debía ser el director de salud mental. Bueno, sale el decreto y empezamos en marzo a trabajar. Se crea la Dirección Nacional de Salud Mental en marzo del 2010 y empezamos el trabajo para la sanción de la ley. Hicimos otra vuelta por todo el país en coloquios regionales durante ese año. Bueno, instrumentamos todo lo que es la Dirección Nacional, la creamos, la pusimos a andar y recibimos un presupuesto muy importante para ponerla a andar. Empieza en agosto a tratarse en el Senado, en comisiones, en un plenario de comisiones se llamaba, porque para hacerlo más rápido, porque en diciembre ese proyecto vencía su estado parlamentario, o sea, si no se aprobaba para el 10 de diciembre del 2010, la media sanción de diputados se caía. Entonces se hizo un plenario de comisiones, todo eso lo organizaba Silvestre Beñis, aún no siendo diputado. Fíjense hasta dónde llegaba esto del canchi, que él ya no era diputado y organizaba las sesiones en el Senado para que se discuta la ley, ¿no? en las comisiones. Entonces, se empieza a tratar en plenario comisiones, o sea, las comisiones eran presupuesto, salud y legislación. Se empieza a tratar y van alrededor de 200 organizaciones que florecieron, digamos. Si hoy hacemos un censo de organizaciones profesionales de salud mental, creo que llegamos a 30, 40. Bueno, en ese momento fueron 200. ¿Por qué? Porque querían hacer volumen. Entonces, las organizaciones que estaban en contra del proyecto de ley florecían. Por ejemplo, ustedes tenían Organización de Médicos de la Ciudad de Buenos Aires, Organización de Médicos de la Ciudad de Buenos Aires especializados en pediatría. Y en realidad, a mí me parece que era la misma, digamos, pero la desglosaban, digamos, para que hablaran más tipos negándose o oponiéndose a la ley. Entonces ese proceso así, con esta lógica, de otro lado hacían lo mismo. Entonces, por ejemplo, pudo ir el CELS y hablar por todas las organizaciones de derechos humanos, pero no, también fueron las madres, las abuelas, los hijos, los primos, todas las organizaciones de derechos humanos también fueron y hablaron. Y así se hicieron jornadas larguísimas. Nosotros en esa época le metimos mucha militancia a ese proceso. Con esto ya voy terminando, porque quisiera que avancemos a otras cosas, pero le metimos mucha militancia y acá quiero hacer foco ahí. Cada vez que ocurría esto, que era los miércoles, se abrazaba el Congreso. O sea, nosotros llevábamos contingentes que iban organizados por las organizaciones de familiares y de pacientes y pacientes y abrazaban el Congreso. Y les sacábamos fotos y todas las organizaciones hacían videos y lo publicaban y se lo mandaban a los senadores. Nosotros hacíamos nuestra militancia. Y ellos también. Ellos iban, los tipos de los portafolios negros, iban al Senado, visitaban a los asesores de los senadores, le decían qué grave era esto, que era el fin del mundo. Ustedes recuerdan seguramente los argumentos que se esbozaron con lo del matrimonio igualitario, que iban a quedar los chicos tirados, que esto iba a producir la destrucción de la familia, en síntesis. Digamos, bueno, los mismos argumentos, yo se los podría decir, son calcados lo que se decía respecto de la Ley Nacional de Salud Mental, que los locos iban a quedar tirados, que iba a romper todo, que iban a matar toda la gente, que iba a haber una especie de ola de asesinatos en la calle, porque los locos son peligrosos, y todo eso. Bien. Finalmente, termina todo ese aparaterío de
organizaciones que hablan todas, se hace una sesión final, hablamos ahí donde hablamos nosotros, cerramos la etapa de deliberación, digamos, y bajó al recinto un día. Ese día es el 25 de noviembre del 2010. Baja al recinto y nuevamente pasa lo mismo, la votan todos. Los que no la quisieron votar se fueron, que son unos 20. Y los que se quedaron la votaron. Y la votaron también de todas las bancadas. También de todas las bancadas. La ley se aprueba, a la semana siguiente se organiza un acto en Casa Rosada, donde la presidenta la promulga, y la promulga teniendo delante de ella pacientes, porque ella quería hacerlo con pacientes delante. Entonces nos preguntaron quién podía hacer, a nosotros nos pareció que el grupo más emblemático, y esto lo organizó Leo Gorbax, que el grupo más emblemático era el de La Colifata, el de la radio La Colifata. Entonces llevaron a un grupo de ex pacientes, y algunos pacientes porque estaban en el Borda, lo fueron a buscar al Borda, etc. Pacientes y expacientes que integraban Radio La Colifata fueron los que fueron con la presidenta el día de la promulgación. Hizo un videíto, todo, qué sé yo, fueron, cerró ahí. Y ahí empezó entonces después una segunda pelea, que se las voy a evitar ahora, que es la de la reglamentación, porque entonces la que les quedaba a las organizaciones sectoriales que se oponían a la ley era condicionar la reglamentación. Entonces, al día siguiente de la promulgación, que fue un miércoles, al día siguiente yo tenía frente a mi escritorio a los tipos diciendo que querían negociar la reglamentación. Y que ellos negociaban todo y que firmaban todo a condición de que ellos pudieran poner el texto de la reglamentación de un artículo. ¿A que no saben cuál? El artículo que establece el equipo interdisciplinario. Porque ellos se querían arrogar ser quienes conducían a esos equipos interdisciplinarios. Entonces querían que contra el espíritu de la ley, que como ustedes saben dice que todo el equipo interdisciplinario está en plano horizontal, ellos quieren decir, bueno, está en plano horizontal, pero los conduce un médico psiquiatra. Digamos. Y que si nosotros aceptábamos eso, ellos firmaban y allanaban el camino a la reglamentación. Bueno, no hubo acuerdo, digamos, y tardamos, y eso fue lo que hizo que se tardara 2 años en aprobarse esa reglamentación. Simplemente esta cuestión, y es que ellos no aceptaban la democracia de los equipos. Por eso, con esto termino esta primera intervención, por eso el libro que acabamos de sacar, y es colectivo también, si bien en unos 2/3 de ese libro lo escribí yo, pero participan un montón de personas también. Ese libro tiene abogados, trabajadores sociales, psiquiatras, médicos generales, terapeutas ocupacionales, tiene una antropóloga. Es decir, la idea de este libro, entonces, es integrar una idea base, y es que la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental depende de la democracia de los saberes que se juegan en los equipos. Cuelga de eso. Así como aquella lucha fue una lucha horizontal, que integró incluso a los familiares y a los pacientes, como conté antes, la implementación de la ley, también debiera integrarlos a ellos, pero en términos de la horizontalidad de los equipos. Es decir, en la medida que los equipos se integren en un proceso democrático, esa democracia va a generar la sustancia para la implementación efectiva de la ley. Y que depende de esa la implementación efectiva de la ley. Depende justamente de la potencialidad, de la potencia que tiene el trabajo interdisciplinario en sentido horizontal. Un poco por acá era donde yo pensaba hacer mi intervención, y ahora sí, más allá de que me doy cuenta que he dejado muchísimas cosas por fuera de lo que se podría plantear, pero me gustaría más bien terminar acá y que iniciemos un proceso de diálogo. La palabra que circule. Así que el que tenga ganas la que tenga o el que tenga ganas de hacer algún comentario, también podemos usar el chat. Bueno, Esber, yo en realidad agradezco, hablando de sombras inicialmente, porque
me esclareciste todo un proceso del que realmente uno, o sea, llega a la ley y celebra la ley, por supuesto, pero toda esta lucha que implicó, desconocida, así digamos, tan vívida. Y bueno, todavía lo que queda para seguir luchando, pero bueno, muy, muy interesante el planteo que tenés a través de tu vivencia. Muchas gracias. Bueno, me pareció muy interesante realmente esto que vos comentabas de todo cómo se fue gestando y todas las tensiones que hubo en camino. Y pensaba también un poco lo que dijiste al principio, viste que cuando ustedes fueron a hablar, bueno, con personas de cierta responsabilidad por ahí no entendían o como que no tenían tanto interés en esto, pensaba yo que muchas veces las problemáticas vinculadas a la salud mental, la sociedad en su conjunto, salvo que tengan algún familiar o alguien cercano, digamos, que se encuentre atravesado por estos procesos, es como que lo vive como algo ajeno, ¿no? Esto que vos decías, bueno, venían y nos decían, ay, que los locos van a salir a la calle, van no sé qué. Entonces yo pensaba, ¿no? Como para que estas leyes más democratizantes tengan efecto en la sociedad, qué importante sería que, por ejemplo, en la escuela secundaria se conocieran estas leyes, se trabajaran estas leyes. Porque, digamos, estos chicos que hoy son adolescentes, ¿sí? El día de mañana van a ser adultos y entonces justamente es en la comunidad, para que la misma comunidad pueda aceptar estas transformaciones, creo que en eso la escuela puede tener un lugar importante, ¿no? Porque si no pareciera ser que esto queda en una discusión entre técnicos, profesionales que se dedican a cierto ámbito y en realidad la problemática de la salud mental, digamos, atraviesa a toda la sociedad, en todos sus niveles, ¿no? Bueno, no sé, capaz que es un disparate lo que yo digo, pero bueno, eso lo pienso siempre y me parece que estaría bueno. Y el aporte y la reflexión también de la importancia de la memoria, ¿no? Historizar este proceso tan importante y que tanta lucha ha implicado para que pueda surgir y se pueda aprobar esta ley, que es orgullo a nivel latinoamericano, ¿no? En relación a la capacidad y los derechos de las personas con padecimiento. Me parece también fundamental tener presente, ¿no? Cómo también nos compromete y nos interpela a seguir resistiendo, ¿no? A seguir luchando, porque esto de las hegemonías están tan presentes en nuestros trabajos como equipos interdisciplinarios, aún y seguramente seguirán estando, ¿no? En estos contextos de este mundo globalizado, capitalista, y donde los intereses por ahí súper concentrados desconocen absolutamente o pretenden desconocer los derechos de estos colectivos, ¿no? Tan vulnerados históricamente. Y en estos contextos de pandemia, como todos estamos transitando distintos tipos de padecimientos que afectan directamente nuestra salud mental. Y más que nunca me parece celebrar toda esa lucha y comprometernos a continuarla, ¿no? A continuar militando esta ley. Sí, voy a hacer una intervención con las tres personas que hablaron. Efectivamente, voy a contar también una confidencia, y es que este libro surge a partir de que el año pasado, antes de la pandemia, o sea, a inicio del 2020, viene a Viedma Hugo Cohen, que ya está jubilado de la OPS, pero que no se jubiló de la salud mental, sino simplemente lo jubiló la organización, digamos. Entonces se acerca acá a Viedma, porque tiene familia, y me llama un día y me dice que quería hablar conmigo. Bueno, yo digo, oh, ¿qué será? ¿Qué pasó ahora? Digamos, porque ellos siempre me sorprendían así con cosas que yo terminaba dentro de cosas que no hubiera querido. Entonces, me dice, el año que viene son los 10 años, el año que viene es a fin de año, son los 10 años de la ley. Así que tenés que escribir la experiencia de lo que fue sacar la ley. Digo, pero Hugo, ¿por qué no lo escriben ustedes? Yo ya me jubilé, me retiré, digo, estoy en Viedma, me dedico a otra cosa, yo ahora me dedico a la cuestión penal, me dedico a la psicología forense. Entonces, le digo, mira, yo estoy en otro tema, ya me fui de eso, no. Dice, no, lo tenés que escribir vos.
Digo, pero yo no estoy, ¿por qué no buscas a la gente de Capital, lo que están allá, lo que siguen? Dice, no, vos, cada uno tiene que escribir lo suyo. Si vos tenés que escribir lo tuyo, el otro lo de él, el otro lo de él. Bueno, yo le dije que no en ese momento. Me quedé reflexionando después y con el tiempo entendí lo que le estaba diciendo. Y tenía que ver con esto que ustedes planteaban recién, de que yo lo voy a expresar en otros términos y así lo trabajamos en el libro. Y es que la cultura manicomial aún sigue vigente. Porque aún hoy se sigue planteando, y cuando digo cultura manicomial no digo el manicomio edificio, sino la idea de la salud mental como el campo de la locura. Y al campo de la locura como un campo de lo peligroso que debe ser apartado de la sociedad. Bueno, esta idea, por decirlo rápidamente aquí, esta idea sigue vigente, y entonces esa lucha que introduce el enfoque de derechos es justamente una contracultura de eso. Entonces, que las personas sean atendidas, que tienen padecimientos mentales, no locas, sino que tienen padecimientos mentales, como dice la ley, sean atendidas en el sistema público de salud, es una contracultura a la cultura manicomial. Y que sean atendidos en el hospital general como si tuviera hepatitis o apendicitis o dermatitis o lo que sea, es una contracultura de lo manicomial. Y así podría seguir. Entonces, esa batalla cultural que se está dando no fue zanjada por la ley. La ley nos dio la razón, pero esa razón no es fáctica. Digamos. Simplemente hemos aplicado la Constitución Nacional y el enfoque de derechos que en ella existe, lo hemos aplicado al campo de la salud mental en un texto reglamentario. Eso es la Ley Nacional de Salud Mental. Es un texto que reglamenta la Constitución Nacional en el campo de la salud mental. Y eso es. Ahora bien, que eso se implemente en la realidad fáctica de nuestros servicios de atención, cuando digo servicios sanitarios, servicios de salud en general, que eso se implemente en los servicios de salud, es algo que no está ni por asomo. Ni siquiera está planteado en muchos de nuestros distritos, yo no conozco ahora todos, los he recorrido en la época que fui director, sí, y ni siquiera estaba planteado en términos nocionales, ni siquiera era algo de decir, bueno, vamos hacia ahí, ni siquiera una perspectiva. No existía la idea de lo mental como un componente sanitario, como un componente de la salud pública. Y ese es el primer desafío que tenemos, pensar a lo mental como un componente de la salud pública y no como una práctica especial destinada a un grupo especial de personas. No, lo mental es una práctica para el común de las personas, para todas las personas. Y este contexto de pandemia lo deja bien en claro. ¿Quién puede estar fuera de la necesidad de un espacio de contención, de acompañamiento y de atención eventualmente en un contexto como este? Toda situación de catástrofe deja fuera esta idea del espacio de lo mental como un espacio especial. Y entonces, en esta circunstancia es donde nosotros tenemos que empezar a pensar, como decían antes, en la escuela secundaria, en las universidades, pero no en las universidades de las disciplinas del campo, en todas las carreras. Tenemos que empezar a pensar el cuidado de la salud mental y la promoción de la salud mental en términos, por ejemplo, de la prevención del síndrome de Burnout, que le puede ocurrir a cualquier técnico, profesional o laburante en general. Digamos. Entonces, que todas las personas, por ejemplo, y estoy citando solo un ejemplo con esto, ¿no? Que todas las personas puedan reconocer los primeros síntomas del síndrome de Burnout, es algo que lo puede hacer cualquiera. Es re fácil la detección. La persona tiene insomnio, no puede dormir bien, se siente agresiva, se vulnera con los otros, está irritable, tiene problemas para comer, desarrolla procesos de dermatitis, en algunos casos desarrolla gastritis, se le altera el ciclo menstrual en el caso de las mujeres, y así podría seguir. Hay unos 10, 12 síntomas que así como nosotros hemos aprendido a autodiagnosticarnos respecto de la posibilidad de estar contagiado de COVID, también podemos hacerlo respecto, por ejemplo, del síndrome de Burnout. Si vos tenés 7 u 8, termino con esto, si vos tenés 7 u 8 de esos síntomas, de los 12 que recién, no cité los 12 seguramente, de los que cité recién, y tenés que ir pensando que puede haber un síndrome de Burnout.
Eso lo puede hacer cualquier persona, puede ser un ingeniero, lo puede hacer un albañil, lo puede hacer cualquiera. Ahora bien, esto es pensar lo mental, digamos. Esto es pensar lo mental en la población. Y no como un campo destinado a atender a la locura. Para atender a la locura también tenemos que estar, no estoy diciendo que no, pero digo, no restringirlo a eso. Entonces, termino con esta idea de que lo que trabajamos nosotros específicamente en el libro es una parte historizante de cómo llegamos a esto, pero también, y ahora sobre todo lo que nos preocupa, es cómo implementamos la Ley Nacional de Salud Mental. Porque ustedes se habrán dado cuenta que la nueva forma de vulnerar la Ley Nacional de Salud Mental es llamarle nueva, la nueva ley, digamos así. Entonces, es algo así, bueno, no lo implementamos porque es nuevita, digamos así. Está todavía en pañales, todavía no alcanza a ser una ley del todo porque es nueva, digamos así. Esta es la forma de perpetuar el estado anterior a la ley. La forma de perpetuarlo ahora es, y bueno, todavía es nueva. Digamos, y sobre todo con el tema presupuesto pasa esto. Porque como ustedes saben, la ley establece que debe ser el 10% del presupuesto sanitario. Lo que van a escuchar a todos los tipos o tipas que hacen el presupuesto es, bueno, es una ley nueva, vamos a ir de a poco. Y eso finalmente nunca ocurre. Lo que decía la ley es que al tercer año debía estar eso. Y les puedo asegurar que si el presupuesto de lo mental fuera el 10%, no tendríamos ningún problema para crear los dispositivos sustitutivos del manicomio. La razón principal por la cual no se crean los dispositivos que sustituyen el manicomio es por esta idea de que como es una ley nueva, no hay que destinarle los fondos que requiere. Sí, también pensaba, y no sé, ¿hasta qué hora tenemos este horario, Carito? Hasta las 9 más o menos, como para ir cerrando. Pero no, también pensaba, Yago, esto que decís en la confrontación con los laboratorios. Digo, la lógica manicomial más allá, como vos planteabas, de los muros, y creo que es una situación que también en el marco de la pandemia queda en evidencia, digo, esta situación de la medicalización de la vida cotidiana. Entonces también reducir lo mental, digamos, a un plano de las funciones químicas del cerebro, también implica que frente a determinadas situaciones de malestar, que no llamaría padecimiento, sino de malestares difusos y demás, bueno, tenemos la medicación para poder hacer desaparecer esos síntomas, digo, en esta lógica también tan productivista y de que uno no puede perderse nada y que tenemos que seguir yendo a trabajar. Entonces digo, cómo también, digamos, la lógica manicomial va cambiando sus ropajes en cierta forma, ¿no? No sé cómo será el consumo de psicofármacos en esta época de pandemia, pero me imagino que debe haber... Se duplicó, Celeste, se duplicó el consumo de psicofármacos en la pandemia. Y déjame decir, porque asocié lo que planteabas con otra cosa, y es que cuando iniciamos nuestra gestión de salud mental, metimos una idea del control de psicofármacos y qué sé yo, ¿no? Y se armó un despelote mucho más grande que con la ley. O sea, eso fue como más bomba que la ley, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el planteo? El planteo era que los tipos querían usar el DSM y nosotros decimos que había que usar el CIE 10. ¿Por qué? Porque el DSM, en ese momento, estoy hablando del DSM-3 y estaba pasando al 4, ¿no? El DSM es un sistema que está correferenciado con el librito de los psicofármacos, digamos así. Es decir, el DSM en esa época ya en el Ministerio de Salud estaba correspondiente con los fármacos que le correspondían a cada cuadro. En cambio el CIE-10 no tenía esa correspondencia. Y entonces era un sistema que es el sistema europeo, un sistema que no se basaba en eso, sino en la terapéutica. No sé si se alcanza a entender lo que digo. Es decir, uno hacía correspondencia con el fármaco y el otro hacía correspondencia con una modalidad terapéutica. Dentro del mismo mundo psiquiátrico estoy hablando, porque nosotros, los que no éramos psiquiatras, no estábamos dentro de ese mundo. Estábamos absolutamente fuera de esa discusión. Entonces yo simplemente, como era psicólogo, me senté, generé el ámbito de debate, que era una mesa grande, y se entraron a dar, digamos. Y ahí empecé a tratar de entender qué estaba pasando. Y lo que pasaba era esto que les conté recién. Entonces ahí fue que establecimos, desde el Ministerio de Salud de la Nación, que el catálogo de enfermedades, que ya de por sí no nos gustaba, y que después la ley reforma eso, ahora les voy a contar,
era el CIE 10 y no el DSM-4, en ese momento que ya estaba. Y se armó un lío que yo no les puedo explicar. Fueron a presidencia y pidieron mi renuncia. Fue una de las veces que fueron, porque en realidad fueron más de 10 veces a pedir mi renuncia, en un año y medio estoy hablando, fueron más de 10 veces a pedir mi renuncia a la presidencia. Y esa fue una, digamos. La otra fue cuando prohibimos los electroshocks. La otra fue cuando aprobamos hicimos un dictamen favorable al proyecto de ley, y así sucesivamente. Entonces, ellos estaban muy en contra de esto, y por eso, la principal crítica que ustedes van a ver de las organizaciones médicas en las versiones taquigráficas de la Cámara de Senadores, es que no está la palabra enfermedad en la ley. Eso los ponía locos, los sacaba, era algo para ellos inaceptable. ¿Cómo no van a hablar de enfermedades? Niegan la enfermedad, nos decían. Claro, porque la necesidad que ellos tenían, si no hay enfermedad, es decir, ¿cómo impongo mi intervención? Tengo que negociar con el paciente. Si el paciente tiene, ahora lo voy a introducir, en el libro lo trabajamos un montón esto, pero les voy a hacer solo unas palabras. Es, si nosotros concebimos al otro como un ser capaz, en principio, que es lo primero que establece la ley, toda persona se presume capaz. Si vamos a decir que es incapaz, tenemos que diagnosticar por qué, cómo, dónde, de qué forma. ¿Para qué? Para que tenga los apoyos para que vuelva a ser capaz. Entonces, la capacidad ya lo volamos. Entonces ya no es un enfermo, es decir, no es su esencia la enfermedad, sino que tiene un padecimiento. Esta idea de pasar de la esencia al estado era muy vinculado al CIE 10 y muy menos vinculado, digamos así, no vinculado al DSM-4, que establecía cuadros patognomónicos que establecían esencias. Si la persona es eso. Entonces los tipos se ponían de la gorra con esto. Y estaban tan enojados con que no había enfermedad, que nos acusaban a nosotros de autoritarios porque no aceptábamos la idea de enfermedad y la negábamos. Y nosotros no estábamos negando la idea de que exista un trastorno mental, por supuesto, pero no que eso es una esencia, digamos así. Aún ni siquiera lo discutían los psicoanalistas, ¿no? Los psicoanalistas estructuralistas, por decirlo más directamente, ni siquiera ellos discutían esto, porque entendían lo que estábamos diciendo, que no estábamos discutiendo la estructura subjetiva, lo que estábamos planteando es que ese estado no debe llevar a la persona a la reclusión. Es decir, no debe ser una esencia. Entonces, en este sentido, lo que nosotros estábamos planteando en el proyecto de ley, y así sale, y la verdad que lo planteó de inicio Leo y lo sostuvimos, era que ese estado es un padecimiento mental, y que ese padecimiento mental lo puede tener una persona con trastornos mentales y personas que no tienen trastornos mentales. Si una persona pierde un ser querido en una forma sorpresiva, va a estar atravesada por un padecimiento mental, que es el duelo por la pérdida de esa persona. Y esa persona no tiene un trastorno mental previo quizá, o no un trastorno severo por lo menos. Ahora bien, en la situación de catástrofe esto es muchísimo más claro aún. Y entonces esta circunstancia, cuando nosotros la presentábamos así, los senadores la entendían rápidamente. Entendían, claro, las personas, ellos decían, recuerdo una senadora en particular, que decía, claro, yo muchas veces padecí mentalmente. Claro, cada vez que tuve un hijo yo padecí, no sabía qué hacer, así lo explicaba, ¿no? Es decir, que su maternidad fue un momento de padecimiento mental para ella, por todo lo que implicaba, del cambio de su cuerpo, del cambio de rol, de no poder dormir, del estrés que le generaba, del miedo a que se muera, de levantarse a cada rato a ver si estaba respirando, todas esas cosas, que no les tengo que explicar, porque hacen a la función incluso, todo eso, los senadores mismos lo entendieron rápidamente y dijeron, no, está bien, esta ley es para todos, no es para los enfermos mentales. Y los cagaron a los tipos. Ellos mismos les contestaron, los mismos senadores en las comisiones le contestaron a quienes planteaban que una ley de salud mental debía referirse a la enfermedad. Y esta visión entre las personas que tienen padecimiento mental y los enfermos mentales, esta idea, esta disyunción, es la que atravesó todo el proceso de discusión de la ley. Porque por ahí va la cosa. Si íbamos a atender enfermos mentales, y debía conducir el psiquiatra. Ahora, si vamos a atender padecimientos mentales, y entonces podía ser cualquiera, porque quizás si la persona está pasando un duelo, lo que hay que organizar es el ritual de despedida.
Y el ritual de despedida lo puede organizar el trabajador social, lo puede organizar el operador comunitario, lo puede organizar unos cuantos. Después tendrá un espacio de elaboración esa persona, en un espacio terapéutico. Bueno, sí, quizás lo necesita. Y quizás no lo necesita. O todas las personas hacen el duelo por la pérdida de un ser querido yendo al psicólogo. No, digamos, no todas las personas hacen eso. Algunos lo necesitan y otros no. Ahora, el ritual de despedida sí debe estar, porque ya sabemos qué ocurre cuando no está el ritual de despedida, y tristemente lo sabemos por nuestra última dictadura militar. Cuando no está el ritual de despedida, adviene el trauma, eso lo sabemos. Entonces, el ritual de despedida sí debe estar, y eso lo puede hacer cualquier miembro del equipo, potencialmente al menos. Por ahí va la cosa de la discusión. Entonces, cuando hoy nos planteamos qué es lo que necesita la Ley Nacional de Salud Mental para implementarse efectivamente, vuelvo a la idea inicial. Lo que necesita es democracia en los equipos. Es un espacio de democratización el que necesita la ley. Y lo manicomial, créanme, que desfallece cuando aparece democracia en los equipos. Se pulveriza. No aparece más nada, se termina. Desaparece todo vestigio manicomial si ese equipo funciona democráticamente. Muy interesante, muy, muy interesante. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Cele, no sé si me escuchan. Sí, Claudia. Sí, ¿Cómo hola. sí, respecto a lo último que dijo Yago, es lo que más me resonaba a mí al escucharlo, ¿no? La importancia de democratizar los equipos, los saberes, con esto que aportó Ivana, ¿no? De salir incluso del ámbito específico de salud para compartir información y también conocer qué saber hay en las comunidades, en los estudiantes, o sea, todo lo que es fuera del ámbito de salud, desde donde pensamos, ¿no? El afuera y el adentro. Y me parecía importante compartir solamente una vivencia, porque es una vivencia, no sé si una reflexión, de que actualmente en salud pública, en todo lo que es mental, yo percibo que hay muy poca democratización o casi nada, y no quiero caer en juzgar a los funcionarios, porque sería como lo más sencillo. Es real que ahora los que trabajamos en salud pública vemos cómo cargos de decisión y conducción de determinadas decisiones no han sido concursados, no sé, designaciones al azar de gente que cambia constantemente de función, y que por ahí sería como una responsabilidad de los equipos empezar a cuestionar determinadas organizaciones o lineamientos que son avasallantes, o yo los percibo así por lo menos. Nada, quería como resaltar esa parte. Nosotros venimos en Jujuy con la historia de una Secretaría de Salud Mental que la primera resolución fue aprobar el tratamiento electroconvulsivo, ¿no? Y bueno, gracias a una lucha se logró ese retroceso, pero me parece significativo siempre historizar y volver, en nuestro ámbito provincial por lo menos, eso. También esto del discurso engañoso de que se descentraliza, de que esto es por la ley, pero en realidad lo manicomial subyace en decisiones, en mentalidades, en abusos de poder, que a veces no percibimos, o por el cansancio y la resignación, nos quedamos, ¿no?, ahí quietos. Por eso quería volver a la responsabilidad de los equipos, en mi caso, porque yo trabajo en equipos de salud mental, de cuestionar y no quedarnos con eso, sino empezar a accionar para cambiar algo para mejor. Eso nada más. No sé qué decir, muchas gracias. Yago, ¿querés cerrar? María Laura, palabras de cierre. Muchísimas gracias por el encuentro, por la posibilidad de compartir historia. Y sí, realmente como dice Yago, y como muchas de nuestras prácticas todavía le estamos padeciendo de utilizar ese término, queda mucho por seguir luchando y seguir desmanicomializando pensamientos y prácticas también. Así que bueno, mi aporte desde el arte político, el arte discursivo, y bueno, cariños a todos. Gracias, María Laura. Tengo la canción del témpano acá que no me para de dar vueltas. Te lo juro. Ahora podemos compartir de nuevo el video porque está realmente muy, muy hermoso.
No sé, Yago, alguna reflexión, así. No, bueno, yo vuelvo a agradecerles que me hayan invitado y bueno, ojalá pronto nos podamos encontrar, que pasemos por esta instancia virtual y podamos dar vuelta de página y podamos encontrarnos y dialogar personalmente. Ojalá que así sea. Ojalá que sea pronto, sí. Por una Argentina libre de manicomios, compañeros, compañeras, hay que seguir metiéndole. Los esperamos también el viernes que viene, a las 19:30. Ya vamos después a compartir lo que va a ser también un encuentro como con más arte, ¿no? Y esa es la idea de lo que charlábamos hoy. Si tienen ganas para despedirnos, les comparto nuevamente el video que armó tan bonito María Laura. Ahí va. ¿Cómo era esto? Pará. A ver. Ahí va desde el principio. Cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me refugia en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de feria, una costa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La cal reseca, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual. La gloria en zapatillas, el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para qué vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse.
Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias, Gracias. Yago. Gracias, Caro Toconaz. Ceci. Gracias a muchas todos, gracias. Hermoso. Felicidades, A Ele. vos, gracias a vos. Por más compromiso, che, de los psicólogos y las psicólogas. Muchas gracias a todos. Nos vemos el viernes que viene. Besos.